días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión. Quiero saludarles en el nombre del Club de Auditores, dándole las bienvenidas a todos ustedes para la participación de esta cuarta sesión del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Sin más, quiero entonces dar inicio a esta cuarta sesión de esta transmisión virtual, dándole entonces el pase al doctor Francisco Rojas. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias y buenas noches con todos los participantes. Tengo el gusto de tener esta cuarta sesión con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con las normas relacionadas con el desempeño de la actividad de auditoría interna. En nuestro curso, recapitulemos un poquito, venimos viendo todo el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Pues bien, este marco, hemos visto la misión, hemos visto la definición, hemos visto los pilares, los principios fundamentales, el código de ética y las normas, ¿no? El día de hoy vamos a ver estos cuatro grupos de normas, que son las últimas normas del marco, ¿no? Eso no significa que nuestro curso termine aquí, sino que en las siguientes sesiones vamos a profundizar en temas como, por ejemplo, el tema de la comunicación de resultados, que es un tema muy importante y muchas veces olvidado o relegado por quienes desempeñamos la labor de auditoría interna, ¿no? Una de las sesiones va a tratar, si bien hoy día vamos a ver las normas relacionadas con el seguimiento, con la comunicación de resultados, la siguiente sesión vamos a ver cómo estas normas se aterrizan en tips prácticos para crear informes, ¿no? Reportes de auditoría que satisfagan todas las necesidades de nuestros usuarios y que realmente nos expongan nuestro trabajo y nos expongan a nosotros como los asesores de confianza de la alta dirección, ¿no? Entonces, perdón, ahí está. Entonces, sí, estamos bien, ¿no? Muy bien. Entonces, las normas que vamos a ver hoy día son las sobre desempeño y trabajo en sí, ¿no? Hemos visto que vimos las normas sobre la gestión, ayer vimos las normas sobre cómo gestionar el área de auditoría interna o el servicio de auditoría interna, ¿no? Cómo gestionarlo, cómo administrar. Luego vimos las normas de planificación, ¿no? Y hoy día vamos a ver las normas relacionadas con perdón, quiero regresar con el slide. Bien, con el desempeño del trabajo, la comunicación de los resultados, el seguimiento del progreso y la comunicación de aceptación de los riesgos, ¿no? Aquí tenemos nuestro marco internacional conformado por la misión, la definición, principios fundamentales, las normas de atributos y las normas de desempeño. Muy bien, como todos los días, nos planteamos las preguntas iniciales de la sesión, que yo siempre los animo a que ustedes respondan para ustedes, ¿no? Y, lógicamente, si quieren compartirla también, pero respóndanla para ustedes, para al final de la sesión, ustedes puedan cotejar qué tanto acertaron, qué tan acertada fue su respuesta, luego de haber visto los temas de la sesión, ¿no? Nuestra primera pregunta sería, ¿en qué creen que abordan las normas sobre desempeño? ¿De qué nos hablará esto? ¿No? ¿Qué temas creen que sean los relevantes en estas normas? ¿No? Respecto de la comunicación de resultados, ¿cuáles creen que son los temas relevantes de la comunicación de resultados? ¿No?
Y bueno, finalmente el seguimiento del progreso y la aceptación de riesgos son dos temas bien puntuales, ¿no? Que ahí plantear alguna pregunta estaría un poco de más, ¿no? Igual les recuerdo que si tienen alguna consulta a lo largo de la exposición, del curso, por favor háganla en el instante o en el momento en que planteemos las preguntas, ¿no? Y si tienen preguntas sobre las sesiones anteriores, si les surgió alguna duda, si estuvieron revisando su material y les surgió alguna duda, también por favor háganos llegar ¿no? Háganme llegar esta consulta para poder verla acá todos y todos beneficiarnos, ¿no? Muy bien. Empezamos entonces. La norma 2300 nos habla del desempeño del trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. Esta es del grupo de normas de desempeño del trabajo la primera norma, que nos dice que básicamente el auditor interno tiene que identificar, analizar, evaluar y documentar. Es decir, en realidad en esta norma nos está dando de alguna forma todo el proceso en sí de la carne, por decirlo, de lo que es una revisión de auditoría, ¿no? De auditoría interna. Muy bien. Si bien las normas del Instituto de Auditores Internos plantea las normas como que en tres momentos, ¿no? El momento de planificación, el momento de desempeño y supervisión, ¿no? Que es el que estamos viendo, el momento de comunicación, ¿no? O las normas relacionadas con cada uno de estos temas. En realidad, y si bien hay una lógica en que primero planificamos y luego desempeñamos el trabajo que hemos planificado, ¿no? Y vamos supervisándolo, y luego comunicamos los resultados finales de nuestra revisión. No necesariamente estos tres subprocesos, por así decirlo, son en una línea recta, ¿no? Son, como podemos ver, estos procesos están interrelacionados entre sí, son dinámicos entre sí y proveen inputs unos a otros, ¿no? Definitivamente partimos de la planeación, ¿no? Para poder realizar el desempeño del trabajo, pero muchas veces al realizar el desempeño del trabajo encontramos situaciones que nos tienen, que nos remiten nuevamente a lo que sería propiamente de la planificación, ¿no? Como por ejemplo el identificar algún tema emergente, relevante, o cuando en el momento de hacer el desempeño del trabajo vemos que en la planificación no hay suficiente información o suficiente detalle respecto de las pruebas o respecto de la información adecuada. Entonces, deberemos en ese momento revisar los documentos de planificación y volverlos a trabajar o subsanar el tema y aprobar, ¿no? Y aprobar estos temas de planificación. Igual, la comunicación en realidad se da a lo largo de todo el ciclo del proceso de trabajo en sí, ¿no? Lógicamente, la comunicación final será luego de haber realizado todo la revisión, ¿no? Menciono esto porque en algún momento cuando ustedes estén leyendo las normas relacionadas con el desempeño y supervisión, podrían tener la consulta de, oye, pero este tema hace referencia a algo de planificación, ¿por qué lo veo en las normas de desempeño, ¿no? Pues porque todas estas normas están, como vemos aquí, relacionadas al trabajo de auditoría, están interrelacionadas y entre sí son dinámicos y proveen inputs unos a otros, ¿no? Muy bien, en ese contexto, en este proceso del desempeño del trabajo, ¿no? Que se supone que tiene un input de la planificación y que finalmente llega a la comunicación de resultados, ¿no? En todo este proceso, la planificación brinda como input al proceso de desempeño y supervisión, brinda estos inputs, ¿no? El objetivo del trabajo, que refleja los resultados de la evaluación de riesgos preliminar
realizada por auditoría interna, ¿no? Luego, los criterios que se utilizarán para evaluar el gobierno, la gestión de riesgos y los controles del área o proceso bajo revisión, ¿no? Es decir, esta es información que ya debería venir de la planificación, ¿no? Para poder desempeñar el trabajo en sí, ¿no? Y el programa de trabajo, ¿no? En el cual están las tareas del trabajo y los procedimientos que se emplearán para identificar, analizar y documentar la información, ¿no? En esta información, ¿no? Nosotros nos podemos plantear, ¿y esta información cómo está documentada o qué puede incluir, ¿no? Pues esta información que viene como input para el desempeño del trabajo, ¿no? Puede estar documentada en matrices de riesgos y controles, ¿no? Que de hecho van a vincular los riesgos y los controles con el enfoque de trabajo que vamos a tener, con los resultados, las observaciones y las conclusiones de las pruebas que se van a realizar. Es decir, nosotros como input para el desempeño del trabajo que viene de la planificación, tenemos matrices de riesgos y controles, ¿no? Que en realidad estas matrices van a ir alimentándose y van a ir... Es una herramienta muy potente porque nos permite ir en una sola herramienta, partir de los riesgos identificados en la planificación, ¿no? Y los controles identificados, vamos a ir documentando si estos controles están adecuadamente diseñados, si están adecuadamente ejecutados, si hay algún tema relevante, ¿no? Si hay alguna observación y finalmente qué conclusiones podemos sacar de la revisión de la información relacionada con estos riesgos y controles, ¿no? Los mapas de procesos, flujogramas y o descripciones de los procesos. Este es un input sumamente importante porque en la parte de planificación nosotros deberíamos poder haber aterrizado en el área a auditar, ¿no? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para poder auditar algo es saber cómo funciona, ¿no? Y saber cómo funciona implica saber cuáles son sus objetivos, cómo está organizado, qué tareas implican, qué responsabilidades implican y cómo se hacen las cosas ahí, ¿no? También podemos encontrar los resultados de las evaluaciones de idoneidad de los controles, de haber sido realizada en la planificación. Muy bien, lo usual es que nosotros para aprobar un control, ¿no? Un control que mitiga un riesgo, ¿no? Recordemos siempre que nosotros enfocamos todo hacia la identificación de los riesgos, identificación de riesgos y ver si están gestionados adecuadamente y ver si cómo gestionamos estos riesgos a través de controles, ¿no? Y los controles, para ser evaluados, hay dos momentos para evaluar los controles, ¿no? El primer momento y básico es ver si el control está adecuadamente diseñado, ¿no? Porque de nada sirve un control que no esté adecuadamente diseñado, es porque, a ver, veamos, es evaluar el diseño del control y luego el funcionamiento del control, ¿no? En un primer momento ver si el control, efectivamente, como ha sido diseñado, mitiga el riesgo para el cual ha sido diseñado, ¿no? Y luego, si estamos seguros y estamos tranquilos de que el control ha sido adecuadamente diseñado, veremos si se está realizando adecuadamente, si está funcionando adecuadamente, si la gente está haciendo este control como debe hacerlo, ¿no? La idoneidad del diseño de los controles, por lo general, se evalúa en la parte de planificación, porque luego, si es que el control está adecuadamente diseñado, daremos el siguiente paso y diremos, ok, mira, estos son los controles que mitigan estos riesgos, probémoslo en la parte del desempeño ya, ¿no? De las pruebas en sí, ¿sí? Si un control no está adecuadamente diseñado, ¿no? O es un control que no mitiga un riesgo clave, o es un control que no es un control clave, es decir, que puede ser un control secundario, ¿no? Se puede evaluar no incluirlo como parte de las revisiones que vamos a hacer en el desempeño,
del trabajo, ¿no? Por un tema de eficiencia, ¿no? Recordemos que debemos saber gestionar adecuadamente nuestra área de auditoría interna. Muy bien. Por esto dice acá, los resultados de las evaluaciones de idoneidad del diseño de controles de haber sido realizado en la planificación. Y finalmente el plan y el enfoque para probar la efectividad de los controles clave, ¿no? Este es el input que tenemos para ya hacer el desempeño del trabajo y que nos viene de lo que hemos visto en la planificación. Muy bien. En el desempeño del trabajo, el nivel de análisis y de detalle aplicado durante la planificación variarán dependiendo de las características de la actividad de auditoría interna y del trabajo, ¿no? Es decir, el nivel de análisis y detalle con el que vamos a contar como input para empezar nuestro trabajo en sí ya de pruebas, dependerá del contexto de la empresa y de la información que se tenga en su momento, ¿no? Por eso muchas veces en el momento del desempeño vamos a ir encontrando información y vamos a ir descubriendo temitas que pueden hacernos ajustar la planificación que originalmente habíamos realizado. Muy bien, la evaluación de la idoneidad del diseño de los controles suele hacerse en la planificación. Es lo que les había estado comentando, ¿no? Porque ayuda a los auditores a identificar claramente los controles clave sobre los que realizarán luego pruebas de eficacia, o sea, de funcionamiento. Y lógicamente para diseñar cómo van a ser estas pruebas, ¿no? Es decir, lo lógico es que en la parte de planificación nosotros identifiquemos los riesgos, veamos los controles y en una, por decirlo de manera coloquial, podamos ver la eficacia del diseño, eficacia, qué tan bien diseñado está, para al entender cómo está diseñado, ahí podemos ver, oye, pero este control no está mitigando el riesgo, o en teoría este control sí está mitigando el riesgo. Entiendo cómo funciona el control, entiendo cuál es el riesgo. Entonces, a partir de eso, yo diseño la prueba de cómo voy a probar este control y que este control esté funcionando adecuadamente, ¿no? Muy bien, sin embargo, en algunos casos podría hacerse, podría hacerse la evaluación del diseño al desempeñar el trabajo, ya sea en un momento previo o durante la ejecución de las pruebas de eficacia, ¿no? Es decir, lo lógico es revisar primero el diseño y luego la eficacia, ¿no? Del control o el funcionamiento del control, pero hay situaciones en las que no se dará esto así y no tenemos que estresarnos y no tenemos que pensar en una camisa de fuerza de, no, primero pruebo el diseño y luego, ¿no? A partir de ahí, después recién ya pruebo lo otro, ¿no? No es necesario que se prueben los controles secundarios o controles mal diseñados. Bueno, lo último se entiende totalmente, ¿no? Y lo primero, controles secundarios debe entenderse en el contexto de la eficiencia del trabajo de auditoría interna, ¿no? Nosotros contamos con un presupuesto de tiempo y de personal que debemos maximizarlo, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a encontrar empresas, podemos tener distintos escenarios en realidad. Podemos tener el escenario de una empresa en la que existen 0 controles, no hay control, ¿no? Y podemos tener otras empresas en las que existe el escenario totalmente contrario. Hay exceso de controles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de planificación aplicando el criterio profesional, ¿no? Debemos ver cuáles son los riesgos relevantes, ¿no? Y de estos riesgos relevantes, ¿qué controles existen y qué controles son los relevantes y que mitigan de manera más adecuada o más fuerte estos riesgos, ¿no? Y no, pues probarnos toda la batería de controles que encontremos, porque sería absolutamente ineficiente. Y de hecho, no tiene ningún sentido probar, si tenemos un control que mitiga adecuadamente un riesgo, no tiene sentido probar otros controles que están atendiendo a ese mismo riesgo, ¿no? Es más, puede que haya distintos riesgos, ¿no? Y distintos controles atendiendo a estos distintos riesgos, pero tal vez uno de estos controles mitiga no solo uno, sino más de uno de estos riesgos,
¿no? Entonces, lo eficiente es probar el control que mitiga más riesgos y de manera más potente, porque ahí hacemos eficiente nuestra labor, ¿no? Y en función a los resultados que veamos de las pruebas, podremos incluso recomendar a la gestión que los demás controles están de más, ¿no? Están haciendo que la empresa sea ineficiente porque está destinando recursos en controles que ya están, que no sirven, que en realidad no sirven para nada, porque hay un control en vigor que es mucho más potente y que mitiga los riesgos, ¿no? Entonces, ahí estaremos agregando, realmente estaremos agregando valor, porque le diremos a la alta dirección, mira, acá puedes tener eficiencias, ¿no? Sin descuidar tus riesgos. Muy bien. Esta consideración hay que tenerla siempre presente, ¿no? Y algo que es sumamente importante es lo siguiente también. Si los detalles de las pruebas en el programa de trabajo, por ejemplo, criterios de muestreo o criterios de determinación de población, metodologías de muestreo, qué sé yo, no son suficientes al momento de cuando vamos a hacer ya el desempeño del trabajo y vemos nuestro programa de trabajo, nuestras pruebas, y pues el detalle con el que contamos para poder hacer la prueba no es suficiente, pues en el momento deberemos ajustarlos, ¿no? Pero ajustarlos en el programa de trabajo, en la parte de planificación, y ajustarlos y aprobarlos, ¿no? Recordemos que siempre tenemos que aprobar antes lo que se va a hacer, ¿no? Aunque sea en el momento, en el mismo día, en un caso ideal, ¿no? Pero aprobarlos, ¿no? Ajustar y aprobar lo que en la planificación no estuvo del todo aterrizado, ¿no? Muy bien. En este contexto del desempeño del trabajo, hay ciertas actitudes que en realidad sí son actitudes, ¿no? Enfoque personal del auditor interno al realizar el trabajo, ¿no? Ya sea en la planificación, en el desempeño o en la comunicación. Estamos ahorita viendo las normas de desempeño, pero que hacen parte de este todo, ¿no? El auditor debe ir a hacer su trabajo con un espíritu objetivo, ¿no? Debe ir con una curiosidad, y esto es un tema que a veces no se menciona mucho, pero el auditor es alguien que tiene que ser curioso y aplicar su criterio profesional, ¿no? Y su escepticismo y su cuidado profesional para ir, en función de lo que va encontrando, ir pensando y diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y qué podría pasar acá? ¿Y esto por qué se da de tal forma? ¿No? Tener una sana curiosidad que lo va a llevar a encontrar mucha más información de la que un auditor que simplemente hace su trabajo por cumplir, ¿no? Recordemos, un auditor mediocre, ¿qué haría? Agarraría el programa de trabajo de la planificación y lo toma como un checklist y simplemente hace, y ya. Oye, por ahí hay algo que no me suena mucho. Ah, ¿qué importa? Ya lo hice, total, ya está. Y yo me he cruzado en la vida con no pocas personas con esa actitud y es muy poco profesional y es triste en realidad ver eso, ¿no? Y curiosamente nunca ha ido bien un trabajo hecho de esa forma. Muy bien. El auditor debe ser lo suficientemente astuto como para tener una búsqueda estratégica de información relevante, ¿no? Unido a esta curiosidad, el auditor tiene que tener ese ímpetu por hacer una búsqueda estratégica, no estratégica, o sea, decir qué información va a ser la que me va a dar un mejor entendimiento y un entendimiento más certero de cómo funciona esto, de qué es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente contar con escepticismo profesional, ¿no? Entonces, estas cuatro enfoques o características que debe tener un auditor, y yo lo comparto con ustedes porque está totalmente en línea con las normas, y de hecho el tema de espíritu objetivo, curiosidad y búsqueda de información relevante lo recoge el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Cuando
cuando da explicaciones sobre estas normas. Muy bien, entonces, vimos la norma 2300 que nos dice de manera general que los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. Muy bien, la siguiente norma es la 2310, que nos habla de, bien, la identificación de información, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, de tal manera que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. No es poca cosa lo que nos dice, ¿no? Suena pues sí, claro, es lógico. Pero veamos, o sea, el auditor interno tiene que estar en la capacidad de identificar la información que sea suficiente, ¿no? Que sea fiable, o sea, que sea cierta, ¿no? Que sea relevante, que realmente sea relevante al tema y que no sea información que no agrega, ¿no? Y que sea útil, relevante y útil, ¿no? La interpretación que da el instituto dice, la información suficiente está basada en hechos, es adecuada y convincente, de modo que una persona prudente e informada sacaría las mismas conclusiones que el auditor, ¿no? La información suficiente es información, bueno, ya está de más decirlo, es suficiente. Con esta información cualquiera llega a las mismas conclusiones y es la que se necesita, ¿no? Es la que se necesita para poder concluir respecto de un tema. No más, con esto basta, por eso dice suficiente, ¿no? La información fiable es la mejor información que se puede obtener mediante el uso de técnicas de trabajo apropiadas, ¿no? Es decir, la información que haciendo el mejor esfuerzo profesional y con los medios que se tenga, se puede obtener, ¿no? Y es confiable, ¿no? Fiable, confiable. Recordémoslo. La información relevante es la información que apoya las observaciones y recomendaciones del trabajo y es compatible con sus objetivos, ¿no? Y es importante notar aquí que muchas veces cuando el auditor interno ya está en pleno ejecución del trabajo, pues, y se va metiendo cada vez más de lleno al tema que está investigando, pues empieza a identificar muchas otras fuentes de información, ¿no? Y el auditor lo que tiene que hacer es poder discernir dentro de todo eso nuevo que va identificando qué cosa es lo relevante, ¿no? Porque también va a aparecer un montón de información que definitivamente está relacionada con el tema, pero no es relevante, ¿no? Entonces, y cuando algo no es relevante, en verdad, pensémoslo físicamente, ¿no? Hoy por hoy ya casi todo es electrónico, pero pensemos en la información, ¿no? Cada vez tenemos más información, y más información, y más información, y más información. Genial, está genial tener más información, pero si no podemos discernir cuál de esta información es relevante para el trabajo que vamos a hacer, vamos a terminar ahogados en un mar de papeles. Nuevamente, imaginémonos que todo es en físico, que más que ayudarnos, realmente nos va a poner trabas en el camino y no va a ser una ayuda, sino va a perjudicarnos, ¿no? La información útil ayuda a la organización a cumplir sus metas. Finalmente nos dice eso. Muy bien. Aquí graficamos lo que nos está diciendo esta norma, ¿no? El auditor tiene que identificar información que sea suficiente, fiable, relevante y útil. Muy bien. ¿Cómo hace el auditor en el desempeño de su función para poder identificar esta información? ¿De qué medio se vale? ¿No? Pensemos cada uno de nosotros cuando estamos en el campo, en una revisión puntual. ¿Cómo identificamos esto? Pues bien, básico. Conocer los objetivos de la revisión. ¿Sí? Doctor, mil disculpas por interrumpirle. Nosotros tiene que estar en función. Sí. Quería interrumpirle un segundito. Voy a tranquila. cerrar su webcam para preservar el audio.
Sí, para que todos estén al tanto que voy a proceder a cerrar su webcam, doctor, para preservar entonces el audio de la grabación. Bien, Ay, sigamos entonces con la transmisión, mi estimado. ya, ya, ya. Ok, ¿qué hay de conexión con esto? Bueno, continuamos entonces. Nosotros tenemos que conocer los objetivos del trabajo, ¿sí? Para, para poder saber, es un primer gran, por decirlo de alguna forma, que nos permitirá saber qué información voy a requerir, ¿no? Conocer los objetivos y conocer como el área que se está auditando, para habernos reunido, conocer cómo está organizado esta área, cuáles son sus políticas, sus procedimientos, porque sabemos cómo fluye la información, qué sistemas se utilizan, ¿no? ¿Quién hace qué cosa y cómo se documenta eso? ¿No? Y ahí es donde nosotros vamos a identificar la información, toda la información que podamos, ¿no? Y entonces iremos viendo, oye, ¿cuál de toda esta información me es relevante, ¿no? ¿Cuál de toda esta información es la más fiable, ¿no? ¿Cuál de toda esta información para los fines de probar lo que quiero probar es suficiente y es útil al proceso, ¿no? Luego, bueno, algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Para poder identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, es las técnicas con que se pueden contar, ¿no? Que entre otras es inspeccionar evidencia física del área revisada, ¿no? Examinar la documentación, tanto del cliente de auditoría, ¿no? Como de fuente externa al cliente de auditoría. Por ejemplo, si estamos auditando, no sé, un proceso de adquisiciones, ¿no? Entonces ellos tienen sus procedimientos y tienen todos los sistemas con los que trabajan, el flujo de información, la formatería que utilizan, los informes que utilizan, ¿no? Entonces nosotros nos empaparemos, por decirlo de manera coloquial, de esta información y veremos cuál es la relevante, ¿no? Pero también recurriremos a fuente externa relacionada, o sea, externa al proceso auditado, ¿no? Que se relaciona con este proceso auditado. Tal vez información manejada por un área de presupuestos, ¿no? En la que de alguna forma yo puedo hacer relaciones y puedo inferir o ver cómo impacta o qué input me puede dar respecto de la información del propio proceso de adquisiciones, ¿no? Información respecto de los desembolsos, por ejemplo, también. Información respecto de los planes de inversión, también, ¿no? Es decir, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, ¿no? Al área o proceso auditado, al ente auditado en sí. Recopilar evidencia testimonial con entrevistas, encuestas, autoevaluaciones, ¿no? Muchas veces estas entrevistas y encuestas nos aportan muchísimo input y muy rápido y muy directo, ¿no? En mi experiencia personal es lo primero que hago es entrevistarme con personas, diseñar encuestas que, 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 que me puedan dar luces respecto de cómo funcionan las cosas, cuál es la percepción de la gente respecto de algo y qué información utilizan. Es muy rico, ¿no? Muy rico realizar esto. Luego, pues realizar pruebas de recorrido, ¿no? Cuando queremos ver cómo funciona un proceso, podemos hacer una prueba de uno y ver con una muestra de uno, hacerle todo el seguimiento y probablemente ahí nos demos cuenta que algo del proceso como está diseñado precisamente no funciona así, o sí, ¿no? Podemos ir viendo ya temas del, de los riesgos, de los controles, pero con las pruebas de recorrido lo que nos vamos a encontrar es la información,
¿no? real que se utiliza, ¿no? Y que interviene en el proceso y que nos pueden servir como fuentes de información, ¿no? Y también examinar datos comprobados continuamente con tecnología, ¿no? Es decir, observar datos de información que es procesada de manera recurrente, ¿sí? Entonces, esto es lo relevante en la norma 2310 de identificación de información. El auditor tiene que tener las habilidades, ¿no? Para poder identificar la información que le resulte suficiente, fiable, relevante y útil para poder desempeñar el trabajo, ¿no? La siguiente norma es la norma relacionada con el trabajo en sí, o el análisis y la evaluación en sí, de la información de la cual se dispone, ¿no? Entonces vamos viendo cómo avanzamos en el flujo de nuestro trabajo de auditoría. Hemos planificado, como parte de la planificación, hemos visto los riesgos, los controles, podremos haber visto el diseño de los controles si está adecuado, ¿no? Haber hecho esa evaluación. También hemos identificado la información con la que podríamos contar y, de hecho, al desempeñar el trabajo, podemos ir dándonos cuenta de más información, ¿no? Con la que podemos ir contando. Y cuando ya tenemos la información que vamos a evaluar, tenemos que analizarla y luego, a partir de ese análisis, hacer una evaluación. Y la evaluación implica sacar conclusiones a partir de la información con la que contamos, ¿no? Bien, esta norma 2320 nos dice, los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas, ¿no? Muy bien, tenemos ahí la información. Esta información, sobre esta información, que ya es la información que obtenemos, ¿no? Que, ojo, a lo largo del proceso podríamos encontrar información que es aún mucho más fiable y más relevante, entonces, pues, evaluaremos ajustar nuestro programa si así lo consideramos relevante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sobre esta información? Vamos a analizarla y vamos a hacer evaluaciones, ¿no? ¿Para qué? Para sacar conclusiones. Conclusiones basadas en el análisis y la evaluación de la información que nosotros tenemos, ¿no? El auditor interno habla en base a evidencia, y la evidencia es producto de la información que ha trabajado, que ha obtenido y que ha analizado y evaluado, ¿sí? En este proceso, ¿no? Analizar la información implica realizar pruebas de auditoría, ¿no? Que pueden ser sobre una muestra, ¿no? O que pueden ser sobre una población completa, ¿no? Y dentro de estas pruebas de auditoría, ¿no? Muestrales o de poblaciones, por lo general las pruebas que se realizan sobre poblaciones las hacemos con ayuda de la tecnología de información, ¿no? Dependiendo del volumen de la información, créanme, yo he hecho análisis de poblaciones enteras simplemente con un Excel, ¿no? No es que necesitemos un sistema para trabajarla, seguramente habrá situaciones en las que sí, pero no necesariamente, si no tenemos un software, no sé, como ACL, como IDEA, o como otros, no nos sintamos limitados a decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros solamente vamos a trabajar sobre muestras porque no se puede trabajar sobre el universo de la población, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del trabajo, ¿no? Y si la población entra en un Excel, que hoy por hoy en verdad el Excel tiene una gran capacidad. Hace 10 años el Excel llegaba hasta la fila, no sé, 60.000 me parece, ¿no? No me acuerdo el número, pero yo recuerdo que era una fila en la que mucha data ya no entraba, ¿no? Pero actualmente, en verdad, el Excel tiene una gran capacidad para trabajar data, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de lo que queremos evaluar,
una herramienta tan simple y que la encontramos en cualquier ordenador, ¿no? Nos puede ayudar a hacer análisis y revisiones, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, entonces, entre los procedimientos manuales están comprobaciones, ¿no? Seguimientos, que el seguimiento es tomar una información y hacer seguimiento hasta una fuente confiable, conocida, valedera, ¿no? ¿No? Esos son seguimientos, repeticiones de tareas o reprocesamientos, ¿no? También es un tipo de pruebas que hacemos sobre la información para ver su validez, ¿no? Para ver ¿no? su consistencia, para evaluar el tema que estamos evaluando en general. Confirmaciones independientes, ¿no? También podemos utilizar procedimientos analíticos, ratios, tendencias, regresiones, ¿no? Que nos pueden, siempre con los procedimientos analíticos tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber qué es lo que se espera, ¿no? Y qué es lo que debería ser, para ver si en estos procedimientos analíticos hay algo que se sale de lo que debería ser, ¿no? Comparaciones entre periodos, proyecciones, ¿no? Benchmarking con otras empresas, otras unidades de negocio que sean similares, ¿no? Son los procedimientos analíticos que se pueden aplicar sobre la información, ¿no? Cuando analizamos información. Muy bien. Ahora cuando la norma nos dice que vamos a evaluar, ¿no? Hemos visto cómo analizamos la información, ¿no? Y de ese análisis nosotros evaluamos y sacamos una conclusión. ¿Evaluar qué implica? Implica aplicar la aplicación de experiencia, lógica y escepticismo profesional, ¿no? Experiencia, conocimiento, lógicamente, ¿no? Porque nosotros podemos hacer todas las pruebas habidas y por haber, pero en verdad si no tenemos el conocimiento adecuado, y si no tenemos la experiencia, la lógica y un adecuado escepticismo profesional, podríamos concluir cosas que no son, ¿no? Y bueno, eso no es propio de un auditor interno. Por eso somos auditores internos y por eso otras especialidades no tienen la capacidad de un auditor interno para sacar las conclusiones de este universo de información analizada que puede sacar un auditor interno. Enfocar el trabajo con mente objetiva y curiosa, ¿no? Evaluar, estamos viendo eso. Y evaluar implica aplicación de experiencia, de lógica y escepticismo profesional. Enfocar el trabajo con mente objetiva y curiosa, ¿no? Y tener una mente aguda y claridad de ideas, ¿no? Para poder tener conclusiones valederas, ¿no? ¿Para qué? Muy bien, para tener conclusiones lógicas, ¿no? Lógicas respecto de la información que hemos evaluado, ¿no? Y respecto de esta información, respecto de los objetivos que tenía el trabajo, ¿no? Conclusiones lógicas que nos dirán si lo que hemos evaluado da una conformidad o una desviación respecto de lo que queríamos, ¿no? Respecto del criterio, ¿no? Recuerden que para evaluar los temas de gobierno, de gestión de riesgos y de controles, tenemos que tener un criterio contra el cual compararlos, ¿no? Entonces veremos si hay una conformidad o una desviación. Vamos a un ejemplo muy simple, un control, ¿funciona o no funciona? ¿No? Si funciona, si mitiga el riesgo y funciona adecuadamente y ha sido desempeñado adecuadamente y hay evidencia de ello, ¿no? Pues diremos que está conforme. Si en algo esto no se ha dado, habrá una desviación, ¿no? Luego, también, ¿no? La evaluación, ¿no? Que implica aplicar todo esto, ¿no? Para llegar a conclusiones lógicas respecto de las causas, ¿no? Tenemos una conformidad, bueno, está todo ok, pero si tenemos desviaciones, nosotros debemos ser capaces de poder concluir y analizar cuáles son las causas de estas desviaciones, ¿no? El auditor no se queda simplemente mostrando y diciendo, muy bien, encontré esto. Bueno, ¿y qué más, no? El auditor tiene que agregar valor, ¿no? Tiene que realmente entregar algo que a la alta dirección le sirva, ¿sí? Muy bien, encontramos una desviación, encontremos la causa de esa desviación, ¿no? Pero la causa raíz,
¿no? Es decir, como auditores no nos vamos a quedar con la primera causa visible, ¿no? Muchas veces como auditores tenemos que hacernos la repregunta de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar a la esencia y al punto de partida de por qué se genera la desviación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Y conclusiones lógicas respecto de los efectos y la relevancia de estos efectos, ¿no? O sea, los efectos de las desviaciones, ¿no? Y el efecto para la organización y la relevancia de este efecto, ¿no? Es decir, evaluar la información que hemos analizado, ¿no? Con criterio profesional, ¿no? Nos va a permitir sacar conclusiones lógicas que serán nuestro valor, el producto de nuestro trabajo, ¿no? Lo que ofrecemos a nuestros clientes de auditoría, ¿no? Muy bien. La siguiente norma es la norma relacionada con la documentación de la información. ¿Qué nos dice el Instituto de Auditores aquí? Nos dice en la norma 2330 que los auditores internos deben documentar información suficiente, fiable, relevante y útil, que les permita respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El auditor interno basa su trabajo en evidencia, ¿no? Muy bien, la subnorma 2330A1 nos dice, el director ejecutivo de auditoría debe controlar el acceso a los registros del trabajo. El director ejecutivo de auditoría debe obtener aprobación de la alta dirección y de asesores legales antes de dar a conocer tales registros a terceros, según corresponda. La subnorma 2330A2 nos dice, el director ejecutivo de auditoría debe establecer requisitos de retención para los registros del trabajo, sea cual fuere el medio en el cual se almacena cada registro. Estos requisitos de retención deben ser consistentes con las guías de la organización y cualquier regulación u otro requisito pertinente. La subnorma 2330C1, ¿no? Relacionada a los servicios de consultoría o consulta, nos dice, el director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas sobre la custodia y retención de los registros de trabajos de consultoría y sobre la posibilidad de darlos a conocer a terceras partes, internas o externas. Estas políticas deben ser consistentes con las guías de la organización y cualquier regulación u otro requisito pertinente, ¿no? Bueno, esta norma 2330 en realidad nos da guía, como todas las demás, pero además nos establece, ¿no? Estos requisitos respecto de la documentación de la información que debemos contemplar para poder desempeñar un trabajo de auditoría adecuado, que soporte de manera adecuada las conclusiones del trabajo de auditoría, ¿no? La norma siguiente es la norma 2340 y nos habla de la supervisión del trabajo, ¿no? Entonces, en este contexto de las normas del desempeño, en sí hemos visto la norma sobre identificación de la información, ¿no? Análisis y evaluación de esta información, ¿no? Para llegar a conclusiones. Luego hemos visto la norma de cómo debemos documentar la información, ¿no? Los cuidados que debemos tener respecto de la información, de cómo hemos documentado nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente nos habla acerca de la supervisión del trabajo, ¿no? En esta etapa de desempeño del trabajo. Y nos dice la norma 2340 que los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. Es interesante que nos hable de estos tres temas, ¿no? El logro de los objetivos, es decir, los auditores internos trabajan teniendo los conocimientos, las aptitudes
¿no? Y las habilidades necesarias para hacer el trabajo, pero es imprescindible que haya una supervisión, si es que hay distintos niveles, ¿no? Lógicamente, si hay un solo auditor interno en la organización, pues tendrá él que ser suficientemente acucioso y tendrá que basarse en las normas, ¿no? Para estar seguro que está realizando el trabajo de manera adecuada y cumpliendo con criterios de calidad, ¿no? Y porque al ser él el auditor interno de la organización, se presupone que tiene suficiente experiencia y conocimiento, ¿no? Pero cuando hay equipos en los que hay personas con menor experiencia, ¿no? Siempre debe haber una supervisión para asegurar que un segundo ojo más experimentado guíe el trabajo, ¿no? De alguna forma para lograr los objetivos del trabajo, ¿no? Para asegurar la calidad del trabajo y también para el desarrollo del personal, porque esto es lo interesante, conforme cómo crece profesionalmente una persona, conforme va haciendo más trabajos, ¿no? De un tema, conforme se va exponiendo más a ese tema, conforme va investigando más de ese tema, ¿no? Y en el caso de los auditores internos no es ninguna excepción. Entonces, los auditores internos, conforme van teniendo supervisión que los guía, ¿no? Conforme van enfrentándose a revisiones nuevas, revisiones más complejas, si tienen alguien que los supervisa y que los guía, les va dando la seguridad y el conocimiento compartido para ir creciendo, ¿no? En su desempeño profesional. Y de igual manera, esta persona lo hará con las personas con menos experiencia que él, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en las firmas, basan el éxito de las firmas en esto, ¿no? En el conocimiento compartido y en la supervisión y en que las personas van creciendo, ¿no? Y muy bien. ¿Cuál es la interpretación que nos da el Instituto de Auditores Internos respecto de esta norma 2340, y que de hecho forma parte de la misma norma? Nos dice, el alcance de la supervisión requerida dependerá de la pericia y experiencia de los auditores internos y de la complejidad del trabajo, ¿no? El director ejecutivo de auditoría tiene la responsabilidad general de la supervisión del trabajo, ya sea que haya sido desempeñado por la actividad de auditoría interna o para ella. Pero puede designar a miembros adecuadamente experimentados de la actividad de auditoría interna para llevar a cabo esta tarea. Se debe documentar y conservar evidencia adecuada de la supervisión, ¿no? Aquí hay unos cuantos conceptos muy interesantes, ¿no? Lo que ya vimos, que la supervisión está relacionada con la pericia y experiencia de los auditores, ¿no? Y la complejidad del trabajo, ¿no? Acá nos dice que el director de auditoría interna tiene la responsabilidad de la supervisión del trabajo. Lógicamente, el director de auditoría interna es el responsable por el funcionamiento adecuado, ¿no? Y la calidad de los trabajos del área de auditoría interna, de la función de auditoría interna. Lógicamente, si es solamente un auditor, pues él es el responsable de manera clarísima, ¿no? Pero acá viene algo interesante, ¿sí? Ya sea que haya sido desempeñado por la actividad de auditoría interna o para ella, es decir, por un tercero, ¿no? Por un proveedor de servicios que se contrató, ¿no? De manera interna o externa, un proveedor de servicios servicios de aseguramiento, consultoría, ¿no? Pero siempre el que retiene esta responsabilidad es el director ejecutivo de auditoría interna, ¿no? Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Puede designar a miembros adecuadamente experimentados de la actividad de auditoría interna para llevar a cabo esta tarea, o sea, puede delegar, ¿no? Y nuevamente vemos aquí el tema del crecimiento profesional, ¿no? Muy, muy, muy potente y muy interesante esta norma, ¿no? Y muy aterrizada, ¿no? Y es, de hecho, parte de las mejores prácticas, ¿no? En el desempeño de cualquier área, en realidad, pero puntualmente de un área de auditoría interna. Y finalmente nos dice que se debe documentar y conservar evidencia de la supervisión. Muy bien, hoy en día
si utilizamos un software de auditoría, ¿no? Un software para la gestión de auditoría, en estos mismos softwares se evidencia, ¿no? Se evidencia mediante la firma electrónica o se puede evidenciar mediante papeles de revisiones de papeles de trabajo, ¿no? Mediante correos electrónicos, ¿no? Hay distintas formas de evidenciarlo, pero se debe evidenciar y lógicamente la evidencia se debe guardar, ¿no? O sea, tenemos que tener una evidencia y mantener esta evidencia, ¿no? Muy bien. Estas han sido el primer grupo de normas que vamos a ver el día de hoy, relacionadas con el proceso de desempeño del trabajo, ¿no? Digamos que es uno de los 3 subprocesos o subáreas de todas las normas de desempeño, ¿no? Que ayer vimos la planificación, hoy día hemos visto el desempeño y a continuación veremos la comunicación de resultados. Pero bien, me gustaría ahora, ¿no? Tomarnos, como hemos estado haciendo, entre parte y parte, tomémonos unos minutos para ver las consultas, las dudas, los comentarios que ustedes tengan, ¿no? Entonces, si nos podemos tomar unos 5 minutos para, bueno, como un pequeño break y además para poner nuestras ideas en orden, repasar lo que hemos visto y si tenemos algunas consultas, plantearlas después de estos 5 minutos.